Calvin, el tema de hoy es llamados. A pesar de que es una palabra muy corta, cuando la investigamos o la vemos o la enseñamos a profundidad, podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Para comenzar, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra y vamos a comenzar en el libro de Isaías. En el libro de Isaías 43, 7. En el libro de Isaías 43, 7. Si alguien lo tiene en la versión inglés, lo podría leer en alta voz y así mismo yo lo leeré después. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Este libro de la Biblia posee una gran verdad y una gran revelación en la cual en la simple o en la superficie se escucha un poquito directo al punto, si se podría decir. Pero vamos a tratar de profundizar en esto y desglosarlo de una manera en la cual se va a remontar drásticamente o rápidamente allá con Jesús y la mujer samaritana. Esta versión que voy a leer es la PDT. Varias veces la he podido utilizar con ustedes, por eso si la escuchan un poquito diferente, pero va a enfatizar los puntos que vamos a estar tratando hoy en concerniente a la palabra llamados. La palabra llamados. Traeré a todo el que es llamado por mi nombre. Traeré a todo aquel que es llamado por mi nombre. Llamado por mi nombre, aquel que conoce a Dios por su nombre. Sabemos que el nombre, hay un versículo donde dice, yo te he llamado y tu nombre es mi hijo, eres tú. Nosotros cuando reconocemos a Dios, hemos reconocido su nombre sobre nosotros, que somos sus hijos y todo lo concerniente a Dios en nuestra vida. Traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para mi gloria. Aquel que he creado para mi gloria. ¿Para qué gloria nos llamó? ¿Para qué gloria nos creó? ¿Cuál es la gloria del Padre a través de Jesucristo en nuestras vidas? Para mi gloria yo los creé, para mi gloria yo los llamé, para mi gloria yo los hice mis hijos, para la gloria son los santos. Todos estos asuntos espirituales han sido para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria o gloria de hombre. Cada uno de los propósitos que ha sido en tu vida y en la mía ha sido para manifestar la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Para mi gloria, yo he llamado a aquellos por mi nombre. A quien hice y así formé. A quien hice y así formé. Otra versión dice, traigan, que dice, vengan a mí, todos los que reconocen. Vengan a mí todos los que han reconocido o me reconocen como su Dios. Vengan a mí todos los que me reconocen como Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. La palabra llamar
en el Strong, en el diccionario, es una raíz primitiva y uno de sus muchos usos, solo ese es el uso que vamos que les presento esta mañana, quiere decir llamar a una persona que se encuentra o que se existe. Lógicamente, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y yo no podría llamar a Nathan si él no estuviera presente o si él no existiera, ¿correcto? Entonces, voy a llamar al que se encuentra, a lo que está ahí. Entonces yo llamo y digo, pues Nathan está acá. Entonces, llamar a una persona que se encuentra. A los llamados, ¿cuáles son? Cada uno de nosotros. Nos encontramos, existimos. Existimos no solamente en nombre, sino en un propósito para Dios. Porque dice, para mi gloria, para mi propósito existen. Existen y son vitales. Llamar es dirigirse correctamente por su nombre. Por eso dice, a los que me reconocen, los he llamado por mi nombre. Y aún dice de que cada una de las estrellas, ¿se acuerdan que dice tiene el nombre? Y dice, y cada uno de nosotros tenemos ese nombre, tenemos un nombre para nuestro Padre Celestial. Y somos especiales para Dios, individualmente especiales. Somos únicamente, singularmente, individualmente especiales para Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene, dice, llamar o dirigirse correctamente por tu nombre. Esta palabra, llamados, resalta el propósito de Dios, donde dice que somos la gloria de Él, del Padre, somos sus hijos. En nosotros habita el poder. En nosotros, Él nos llamó para el propósito perfecto de que en nosotros habite todo el poder, y la palabra dice la deidad, y todo el misterio de la fe, y también la gracia, y todo este asunto espiritual, con un propósito de verdadero, que habita en nosotros. Para esta razón los he llamado. Dice, y traeré todo el que he llamado por mi nombre, al que yo creé para mi gloria, para mostrar mi poder, para magnificar mi poder, para dar mi poder y darlo a conocer a través de eso. En los llamados. Nosotros como llamados, el poder de nuestro Padre Celestial habita. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estábamos hablando de esto precisamente, de un hábito que se derivaba en la raíz de un vestido? Y cuando nosotros nos vestimos, tenemos este hábito. Entonces, el poder que habita, que viste nuestra vida. El nuevo hombre es... Por eso dice, vístanse del nuevo hombre. El nuevo hombre está conforme al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado para mostrar la gloria a través de este poder, para mostrar la gloria del Padre en cada una de nuestras vidas. De esta manera nosotros vamos a poder ver con claridad los propósitos de Dios. Esta palabra, llamados, vamos a ver también cosas fundamentales y también cosas que igual a Jesús le estaba tratando de revelar, pero vamos a ir rápidamente a Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 4, versículo 20. Y 21. Juan capítulo 4, 20 y 21. ¿Ya estamos ahí? ¿No querés leer? Ok. El que sea está bien. Así que
que ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ok, gracias. Ahora lo voy a leer en esta versión. Dice: nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar o debe ser adorado en Jerusalén. Jesús les dijo: créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene a los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando gente que lo adore de esta manera. Y el 24 confirma: Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Vemos una verdad o una revelación en este momento acá donde Jesús le está dando a conocer el misterio de la fe. ¿Por qué dice misterio? Porque en ese momento no se podía entender totalmente la gran revelación que él estaba compartiendo con ella. Como quien dice, no se había quebrado el código, descubierto el código de este asunto espiritual. Pero dice: pero vendrá el momento donde tendrán que ir al templo. Vendrá el momento donde no van a tener que ir a Jerusalén, pero ellos van a poder adorar al Padre en cualquier lugar. En cualquier lugar. Este es en cualquier lugar. Donde no iban a ver una pared, donde no iba a ser necesario ir a la sinagoga o el templo, pero iba a adorarse, dice, en poder y verdad. Vamos a Esdras 3.1. Esdras. Esdras está en el comienzo, allá al principio, de como Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras. It's after Nehemiah, sorry. What is it? Esdras. It's near Esther. Antes de Nehemías. Yeah. It's Nehemiah's. I know. ¿Esdras qué? 3.1. Oh, Ezra. 3.1. En lo que los demás están yendo, el que lo tiene, no ¿me lo puedes leer en inglés? 3.1, por favor. When the seventh month came and the children of Israel were in town, the people gathered as one man to Jerusalem. Ok, gracias. Estábamos viendo donde corroboran de que, ¿se acuerdan de que al principio eran el tabernáculo y poco más adelante pues, estaba la necesidad de construir el templo, ¿verdad? Por eso vemos a los profetas de que ellos también querían arduamente motivar a las personas para construir el templo y tuvieron que reconstruirlo 2 veces, precisamente en Jerusalén. Pero veamos aquí un poquito de historia. Y Esdras dice así: así que hacía el 7º mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en sus pueblos de origen, todos unidos se unieron en Jerusalén. Así que hacía el 7º mes, cuando los israelitas estaban ya establecidos en cada uno de sus sitios, todos se unían en Jerusalén. Esta palabra en Jerusalén es lo mismo que está hablando
también la mujer samaritana, donde el lugar preciso que se tenían que reunir de acuerdo a los requisitos de Moisés, porque la ley de Moisés requería que los días festivos y todas estas cosas se reunieran en Jerusalén. La ley así lo constituía. Entonces era un requisito que se estableció. Por eso podemos ver aún cuando llegó la hora en que Jesucristo tenía que morir y murió, escuchamos que el velo que se rasgó y quitó dice el velo del templo se rasgó y así quitó lo que estaba impidiendo, o la pared que estaba dividiendo. Entonces, al cumplir cada uno de los requisitos también da la oportunidad, donde dice, cuando Jesucristo le dice, va a venir la hora donde los verdaderos adoradores no van a tener que usar el templo. Acuérdense que el templo era un requisito, pero también era una división, porque era, todos, unos podían entrar, otros no podían entrar, otros no estaban calificados, y se enfocaban más en las paredes, en edificios, que en la vida cristiana. A raíz de eso, pues estamos viendo todo esto para poder entender qué es lo que Jesucristo le estaba tratando de transmitir a través de esta revelación, donde dice, va a haber el tiempo donde no va a haber necesidad de que tú vayas a un edificio, que tú vayas a un lugar para realmente adorar a Dios. Va a haber el momento donde cada uno de ustedes van a adorarlo en espíritu y en verdad. Okay, hay mucho más que añadir, pero vamos a ir despacito. Esto de cuando estaba hablando, o más adelante también les voy a compartir un poquito más, donde la ley de Moisés requería, ustedes pueden leerlo, Génesis, Éxodo, Levítico, todos estos, y Levíticos precisamente 21 al 25 o por ahí, 22, 23, 25, habla de los días festivos y de las cosas que los judíos tenían que hacer precisamente en el templo. Los requisitos que todos ellos tenían que hacer para ir al templo y hacer todas estas cosas. Solo lo apuntan porque pues me quiero enfatizar en otro punto. Así nosotros podemos entender que esta palabra llamados es claramente la comprensión más clara de la palabra iglesia. La palabra iglesia, afectada directamente en la traducción de la palabra, o afecta directamente la traducción casa. La palabra iglesia en las traducciones decía la casa de Dios. La casa de Dios, la iglesia, o algo, o una fuente, o un centro de aprendizaje se llamaba la iglesia, la casa de Dios. No precisamente enfatizando porque había paredes, sino porque ahí se encontraba la asamblea de creyentes, los santos. Lo que componía la iglesia de Dios, los llamados, es precisamente el versículo de Isaías que dice, a los llamados por mi nombre, yo los he creado para mi gloria. Nosotros fuimos creados, y desde el momento que fuimos creados, cuando nosotros confesamos, somos los que hemos sido llamados, o aceptamos el llamamiento de Dios en nosotros y reconocemos el nombre de Dios en nuestra vida. Como llamados, nosotros venimos a ser la iglesia, pero nosotros no somos la iglesia no porque estamos en un lugar, porque aún podríamos ser una iglesia si aún estuviéramos predicando en el parque. No dejamos de ser la iglesia porque estamos en el parque. Si nosotros pensamos que una iglesia se rige únicamente por paredes, entonces estamos equivocados. Porque la casa de Dios, la iglesia de Dios, los llamados, inclusive el cuerpo de Cristo, no se limita en un lugar. Al contrario, vamos a ver a través de las Escrituras
de que precisamente eran las comuniones de casa donde había el mayor crecimiento en la vida de las personas. Esta palabra iglesia es traducida muchas veces como la casa de Dios. En 1 de Timoteo 3:15, lo vamos a ver en un segundo, solo quiero compartir esto. También lo menciona o lo iguala a casa con la asamblea de los creyentes. Por lo tanto, dado que no estaba hablando de la iglesia de Dios como un lugar, tampoco podría estar diferenciándose a la casa como un lugar. Por lo tanto, debe inferir el significado alternativo en la casa de hogar de Dios. Este otro término para el cuerpo de creyentes. Vemos en el versículo 15, y si quieren vayan a Timoteo para estar listos. El versículo 15 expresa aún más este concepto de la asamblea de la iglesia al agregar la frase del Dios viviente. A lo largo de la Biblia, esa frase enfatiza que el Dios es real, verdadero y vivo. Y aún se contrasta con los ídolos muertos. La asamblea de creyentes, la iglesia, la casa, es donde Dios y su palabra están vivos. No debe ser un lugar donde se practican rituales religiosos de hombre. Y más adelante vamos a ver, todos nosotros conocemos que dice, ¿acaso no sabes que ustedes son el templo del Dios viviente? El templo del Dios viviente. Son verdades en las cuales nosotros nos tenemos que adherir. Cuando nosotros entendemos que es el Espíritu de Dios y que es Dios mismo viviendo en nosotros, que nosotros somos el templo del Dios viviente y que nuestra capacidad, que nuestro desempeño en el cuerpo de Cristo no se limita ni requiere en paredes, no se limita en un grupo que sea grande o pequeño, porque individualmente nosotros somos el templo del Dios viviente. Usted, para la gloria de Dios, usted está aquí. Y cuando nos enteramos que nosotros somos el templo del Dios viviente y donde yo estoy está el Dios viviente y va la iglesia de Dios, donde usted va la iglesia de Dios, porque usted individualmente compone la iglesia de Dios. No se requiere de un grupo o un lugar o una institución. No se limite en esto. Vayan a Primera de Timoteo, ahí mismo. Todavía no lo he leído, pero porque quiero poner estos conceptos, aunque no caminemos tan rápido. Consiguientemente, lo primero que debemos deducir en el versículo 15, aunque no lo vamos a leer el 15 primero y de ahí vamos a seguir con estos énfasis para poder encajar. Vamos a Timoteo, Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Ahora, ¿alguien lo puede leer en inglés? That by the lady you may know how one ought to behave in the household of God, as the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Ok. Tal vez no pueda llegar pronto. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo debe vivir una familia de Dios. Cómo debe vivir la familia de Dios. Esta familia, en otra versión, o la versión que dijo Noah, dice la casa de Dios. Cómo debe, quiero que ustedes sepan de cómo la casa de Dios, la familia de Dios, tiene que vivir. Esa familia es la iglesia del Dios viviente. Esta casa, esta familia es la iglesia del Dios viviente. ¿Está claro? Esta casa, esta familia es la iglesia del Dios viviente. ¿Podemos entender esto? No está hablando
aún de un edificio en particular. Aunque dice casa o familia, está hablando de las personas que componen los llamados, de las personas que componen esta familia, de las personas que son parte de esto. Cada uno de ustedes, cada una de sus familias es una iglesia, son los llamados, es la gloria de Dios. Ustedes son el templo del Dios viviente. Ustedes son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se limita en paredes, que sea cuadrado, rectángulo o un edificio. Es el desempeño que cada uno de los miembros tiene en particular en la casa de Dios, que es la familia. Son las casas en comunión. Cada casa tiene una función, tiene una necesidad de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna, fundamento de la verdad. Cada casa es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Fundamento de la verdad. Cada casa compone este fundamento, esta verdad. Columna y baluarte, dice otra versión, la versión. Esta es la verdad. Sé que muchas veces, muchas comuniones o muchas casas o muchas familias no tienen los recursos, el conocimiento o las herramientas de poder realmente entender la palabra, conocerla, no tienen los medios. Entonces, tampoco se limita en que, entonces tengo que darme en casa, y como las comuniones son de casa y son de familia y no tengo el cómo aprender, entonces no voy a ninguna parte. Tampoco hay que ser extremistas. Si nosotros como hogar no tenemos la herramienta, no tenemos el conocimiento, no tenemos todo lo que se requiere para crecer espiritualmente, vamos a buscar otra comunión cerca de nosotros para poder tener un crecimiento. No tenemos que poner leyes sobre las leyes de Dios, no tenemos que omitir o añadir sobre las cosas. La importancia de saber que como familia usted compone el cuerpo de Cristo es para saber que el espíritu que usted tiene el poder de Dios, pero no se limita o lo obstruye pensando en el sentido, no obstruye o limita, o no es de un punto legalista en el sentido de que entonces usted tiene que permanecer en casa aunque no tenga los medios de aprendizaje. Si nosotros no tenemos el recurso de aprendizaje, lógicamente vamos a buscar otro centro de aprendizaje. Cuando digo centro de aprendizaje, no estoy hablando de librería, sino centro de aprendizaje puede ser cualquier otra casa de Dios. Entonces, tenemos que buscar lo que está disponible. Y si como padres no tenemos disponible la capacidad de enseñar a nuestros hijos, porque puede ser eso, entonces vamos a buscar medios donde nosotros podamos crecer espiritualmente y vamos a ver lo que está disponible. Hago esta referencia para que no digamos, entonces me quedo en casa, pero igual no tengo la forma de avanzar espiritualmente. Entonces, para no irnos de un lado al otro, no podemos ser tan drásticos, sino tenemos que dejar que la palabra se exprese ella sola. Por lo consiguiente, lo primero que debemos deducir que el versículo que estamos leyendo es como también debemos de comportarnos también en la asamblea de creyentes, la casa de Dios. Y vemos que el cristianismo no fue originalmente diseñado para estar centrado en una construcción, así como el judaísmo. El judaísmo surgió del cristianismo y estaba centrado estaba concentrado en la construcción. ¿Se acuerdan? Por eso decían de que tenían que construir el templo. Pero porque también había una necesidad que ameritaba construir el templo. Porque nadie podía llegar tan cerca de Dios. No había una relación con Dios, no había algo tan cercano que un lugar donde que se concentrara en el sentido espiritual.
Por eso aún cuando vemos, dice, oh, mira, estás pisando tierra sagrada. ¿Se acuerdan? Estás pisando tierra sagrada y aún tenían que estar purificados. Por todas estas leyes y por todo esto tenía que ser un lugar específicamente que fuera de Dios. Pero la palabra ahora nos dice, en contraste, que nosotros somos lo más santo. Usted dice, ustedes son pueblos, ¿se acuerdan? Pedro dice que ustedes son pueblos santos. Ahora la santidad que antes limitaba al hombre y a Dios, de que decía que no era tan puro, eso que obstaculizaba se rasgó. Ahora nosotros somos santos. Porque fuimos presentados en el sacrificio de Jesucristo, no en el templo, no en el tabernáculo, no en algo, sino fue arriba. Y esto nos hace a nosotros ponernos en una posición de realmente anhelar a conocer los asuntos espirituales y nos capacita para entender asuntos espirituales. Hemos aprendido que antes la gente no podía entender y comprender los asuntos porque no estaba disponible el Espíritu dentro de ellos. Vemos a Jesucristo hablando parábolas y le dicen los discípulos, ¿por qué hablas por parábolas? Dice, porque a ellos no pueden entender, pero a ustedes se les va a dar eso de entender. Pero Jesucristo les tenía que explicar todo esto. Vemos más adelante donde dice que el Espíritu de Dios nos va a revelar y nos va a guiar. Ahora nosotros podemos entender no porque nuestra masa gris, sino porque el Espíritu de Dios nos revela y nos dice, y el Consolador los revelará a toda verdad y a toda justicia. Este Espíritu es el que nos capacita para entender. Cuando Pablo dice, a ustedes no les puedo hablar, cosas maduras, o no puedo hablarles cosas más allá, porque son carnales. Dice, no puedo hablarles asuntos espirituales mayores porque no me los van a entender porque son carnales. No les está diciendo de que no son capaces de entender, sino les está diciendo de que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Porque los asuntos espirituales vienen del misterio de la fe y la gracia. Y la palabra lo dice así. Todo eso quiere decir que un cristiano maduro puede entender esto. La gracia, el misterio de la fe. Y el cristianismo maduro puede entender todo esto, pero cuando alguien no es maduro no puede entender realmente esto. Entonces por eso dice, ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque no querían aceptar la verdad que estaba escrita, no porque no eran capaces, porque Dios nos ha capacitado a través del Espíritu. Pero a veces nosotros no queremos aceptar las cosas porque queremos estar en el plano más de la carne. ¿Se acuerdan de que Israel les dijo a Dios, queremos un rey, queremos reglas? Querían siempre imitar al mundo. Siempre iban en contra de Dios porque querían imitarlo el mundo. Queremos esto, queremos lo otro. Y entonces nosotros también vemos de que queremos de alguna manera imitar al mundo. No es que sea malo un edificio, pero si nos enfocamos que el edificio es el que va a hacer el cambio en nuestra vida, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque todas estas cosas eran concentradas, el judaísmo era concentrado en la construcción, pero por eso Jesucristo decía, ellos solo quieren aparentar, pero el verdadero cristianismo o la palabra es aquella que cambia, aquella que va más allá de nada más ir a un lugar, aquello que transforma, aquello que capacita, no en el sentido de hacer que el Espíritu Santo sea más, sino de que pueda haber un pleno conocimiento de qué tenemos. Entonces no está concentrado en la construcción, pero en la calidad de vida. Estaba concentrado alrededor de los edificios, el templo y la sinagoga. La ley de Moisés requería que los creyentes vinieran al templo de Jerusalén para las fiestas principales 3 veces al año. Los sacerdotes funcionaban realizando sacrificios, enseñando y oficiando ceremonias y fiestas y servicios de adoración. Todo concentrado alrededor de un edificio. Por eso vemos los fariseos que decían aún, traigan todas las cosas al templo, y Jesús lo reprende, le dice no.
Pero el modelo del cristianismo original era diferente. Los ancianos fueron ordenados en cada ciudad y el funcionamiento dentro de las comuniones basadas en hogar. Veremos que estas comuniones funcionaban de acuerdo con un modelo más descentralizado. Esta estructura organizativa otorga más autoridad o autonomía a las personas que estaban frente en cada hogar. Por eso podemos ver a Pablo diciendo, vamos a ir a visitar a la comunión de esto, vamos a ir a visitar al hermano aquel. ¿Por qué? Porque las comuniones se establecían en cada ciudad, pero en casas. Ellos visitaban casas. Y cualquiera podría decir, no, es que era lógico porque ellos no estaban tan avanzados, apenas se estaba madurando el cristianismo. Era lógico porque ellos no tenían bus o tenían que caminar. Toda esta lógica de hombres limita la verdad de Dios. Porque la verdad, vemos que la iglesia o el cristianismo no fue después de los discípulos, sino los discípulos fundaron esto. Y vemos cómo ellos se desempeñan alrededor, cuando dice, vamos, y cómo se desempeñan alrededor de cada casa, visitando cada comunión y ayudando a suplir cada necesidad en cada comunión. Y así facilitar en poder ayudar a que cada necesidad fuera suplida en cada hogar. Y asimismo podemos ver que brinda más a los creyentes que una organización, pero brinda más la oportunidad de crecer y funcionar así y para poder cumplir cada uno los llamados espirituales que cada uno tiene. Podemos ver este modelo original que fue creado para la necesidad de cada uno de las personas o de los creyentes en su función primordial. Y como les decía, muchos podrían decir que esto era apenas el comienzo y por eso se confunden y dicen que puede ser que por eso poseía inicialmente la infraestructura del judaísmo. Pero la verdad es la oportunidad de que nosotros tengamos la evidencia de que cada cosa fue para el cumplimiento de otra. Cuando entendemos que cada cosa fue para el cumplimiento de otra, podemos entender que tenemos una mejor posición en Dios. El templo era el cumplimiento de lo que había de venir, que era Jesucristo. Todo habla de ¿quién? De Jesucristo. El templo era el cumplimiento o la profecía o ¿cómo se dice? Cuando alguien dice algo y grita. Era el cumplimiento de lo que había de venir, que era Cristo. Lo que Él iba a hacer en nuestras vidas. Cuando Él iba a morir, lo que Él iba a hacer en cada una de la vida de nosotros por individual. Él como cabeza, nosotros como cuerpo, como iglesia. Que esta función que iba a ser realmente en la vida de cada uno de nosotros, así poniendo en un lugar en supremo, como cuando la palabra dice que por su obediencia Jesucristo lo puso en algo supremo y que nosotros somos coherederos en los logros de Jesucristo. Podemos entender que ahora, cada uno de nosotros tenemos el cumplimiento de los tiempos, tenemos las promesas que realmente los profetas querían ver, que somos los llamados que hemos sido para la gloria del Padre y que no somos limitados en paredes, sino somos empoderados en esta materia en la cual cada uno de nosotros podemos responder a un llamado como la iglesia de Dios, como la casa de Dios, como el templo y morada del Espíritu Santo, algo que habita en cada uno de ustedes, algo que los empoderiza para poder hallar la función que Dios quiere en cada una de la vida de ustedes. No se limita a un lugar, no se limita a una organización, no se limita a una cantidad de personas, porque la función es individual. Aún la palabra dice, porque no todos van a predicar, no todos van a hacer la misma función, o porque tú haces esta función, sos menor que esto. Trata de que nosotros comprendamos que somos el complemento de cada uno, pero tenemos la importancia en el llamado de Dios individualmente. Cuando entendemos esto, podemos saber que
tenemos y nosotros podemos llegar a la comprensión que somos aún más que el mismo templo. Imagínense cómo era el templo con los querubines y el oro y todas estas cosas, pero aún en representación de poder y santidad somos mejor que todo eso. Vemos el lugar santísimo y el lugar santo y vemos todas estas cosas que estaban en el templo. Nosotros ahora, a través de todo el cumplimiento, nosotros ahora somos lo más santo. Lo más santo. Somos el templo de Dios. Esta verdad que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana es una revelación de que si nosotros realmente ponemos pensamiento, que si tratamos de indagar, si tratamos de profundizar, Jesucristo le estaba dando una gran verdad aquí. Le estaba diciendo a ella realmente el cumplimiento de las cosas, lo que realmente muchas personas querían, muchos creyentes anhelaban. Pero ahora nosotros tenemos que entender que somos los llamados de Dios para gloria de Él. Y esta gloria es el poder revestido. Cada día de nuestra vida tenemos que no limitar a Dios en nuestras vidas en esto. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 3:16. That's not free now. Primera de Corintios 3:16. Okay. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Okay. ¿Alguien en inglés? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Okay. Lo voy a volver a leer. Dice, y ustedes deberían saber que son el templo del Dios y el Espíritu de Dios que vive en ustedes, del Dios viviente. Esta palabra Dios viviente da un énfasis de poder y autoridad. Dios viviente. Dios viviente, el Dios viviente representa, cuando la palabra dice, cuando la palabra pone esta figura de la iglesia o la casa de Dios, que es la asamblea del Dios viviente, representa el pilar y el apoyo de la verdad. Por eso dice que somos baluarte. ¿Por qué? Porque estamos siendo puestos como donde dice mora el Dios viviente. Donde mora el Dios viviente. No está diciendo que en el edificio o en la casa está el Dios viviente. Ustedes deberían saber que son el templo del Dios viviente, donde el Espíritu de Dios vive. Voy a volver a decir esto. Cuando alguien, Moisés, vamos a poner a Moisés para hacerlo fácil. Cuando Moisés iba al monte y todo eso, o cuando se comunicaba con Dios, él no podía ni siquiera mirarlo. Ese Dios viviente, donde en los tiempos de antes había muchos requisitos, ahora vive en ustedes. Este Dios viviente donde nadie se podía acercar ahora, dice que tú te puedes acercar al trono de la gracia. Este Dios viviente donde te ha llamado para su gloria, tú eres la casa de Dios. ¿Podemos entender esto? Tú eres la casa de Dios. ¿Qué revelación más grande? Cuando retrocedemos al tiempo y vemos todo lo difícil, lo cual difícil fue para todos, aún tenían que agacharse porque no podían fijar la mirada.
Pero ahora dice, tú no tienes ninguna vergüenza porque puedes verlo. Eso dice Hebreos, right? Cuando te puedes presentar ante Dios. Cuando dice puedes presentar o verlo, quiere decir sin ninguna vergüenza. Sí, podemos llegar a Él y orar con Él y hablar con Él. Y Padre, yo no entiendo esto. Y esto y lo otro. Presentarme ante Él quiere decir tener una relación sin ninguna limitación. Sin nada que me acuse. Son figuras en las que nosotros también tenemos que indagar, ¿verdad? Templo, morada. Y ahora, ellos antes no podían pisar donde decían que era Tierra Santa. Ahora nosotros somos los santos. Qué magnífico. Ahora nosotros somos los santos de Dios. Y donde nosotros ponemos el pie, hay bendición. Donde usted ahora pone el pie, porque usted es la santidad de Dios, ya el contraste o el cambio, si se podría decir, es de 180 grados. Antes no podían ni siquiera parar. Ahora yo soy la santidad de Dios. Si podemos entender y aceptar esto, podemos entender que el Espíritu de Dios no solamente lo ponemos en una caja, sino es la revelación que se estaba dando en este momento en Juan, realmente. Yo creo que por eso la mujer samaritana comenzó a saltar porque entendió lo que le estaba diciendo. Ella lo aceptó, vio lo que Jesucristo estaba tratando de transmitir en este momento. Vio todo eso, pero lastimosamente a través de los tiempos la sociedad ha ido cambiando otra vez y ha comenzado a adaptar costumbres, rituales y cosas paganas griegas. Podemos ver que esto del edificio se volvió a implementar ya después de los siglos o después de las enseñanzas de los apóstoles. Ya después de esto se vuelve a agarrar. Y específicamente, ahora los edificios grandes no se enfocan en la vida de la persona, sino en masas o dinero, lastimosamente. Son pocas, pero para no generalizar, son pocas las que se enfocan, pero aún podemos ver que era mejor el crecimiento en algo más pequeño para capacitar a cada una de las personas. Vemos que la sociedad y la exploración de Israel y la sociedad arqueológica bíblica fue remontando en 1993. Vemos que este edificio de la iglesia cristiana fue una creación de otros siglos. Antes de esto habíamos señalado que la comunión cristiana se reunía en privado en lugares no públicos o edificios. En Hechos 19:9, en Éfeso, donde las comuniones experimentaban un lugar de crecimiento, se utilizó la escuela de Tirano a un periodo de 2 años y no era precisamente infundado en el sentido de paredes o de lugar. Muchos dicen, lo que pasa es ¿a qué iglesia vas? Y esto, y se enfocan demasiado en un lugar. Cuando la transformación que Dios habla, no está hablando que la transformación es emitida o dada a través de un lugar, sino a través de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros cambiamos el enfoque, no yendo a los extremos o tratando de ser tan a la defensiva, podemos ver un propósito verdadero. ¿Por qué Dios hace lo que hace o por qué las cosas fueron fundadas de esta manera? Vemos esto como un eco más profundo que estas palabras como columna o suelo en el Antiguo Testamento, donde Dios guió a Israel a través del desierto por medio de los pilares. Cuando Moisés entró al tabernáculo, Dios descendió sobre él en una nube de humo, columnas ornamentadas que rodeaban el tabernáculo y el templo, formando la estructura de las paredes del lugar santo y el lugar santísimo. Estos pilares representan la presencia de Dios que sostenía los edificios donde se adoraba a Dios. Vuelvo y repito, estos pilares representan la presencia de Dios donde sostenía los edificios donde se adoraba a Dios.
aún los pilares donde remontan, ¿se acuerdan de Moisés cuando fue guiado al pueblo donde dice pilares y todo eso? Estaba, y aún todo esto se remonta donde se adoraba a Dios, inclusive en el templo. Pero ahora cuando dice que nosotros somos los pilares, no está hablando de una posición, sino está hablando de lo que vive. Es el templo. Dice, y dice, todos juntos conforman los pilares. Entonces, estos pilares está hablando que la representación de la presencia de Dios. Yo soy un pilar, tú eres un pilar. ¿Pero por qué? Porque está hablando de templo, del lugar santísimo. Si el pilar representaba la presencia de Dios, ahora tú tienes la esencia, la presencia o el Espíritu de Dios en ti. El templo de Dios está en ti. Tú tienes ese pilar ahora. Entonces, si podemos entender eso, podemos hallar más fácilmente nuestro lugar en el propósito de Dios. Y como todo, como cualquier núcleo, cuando nos encontramos en alguna parte, entonces ya se pueden unir. ¿Sí me explico? Entonces va a ser más fácil de poder integrarme a otra, si se podría decir, a otra iglesia o a otros santos. ¿Por qué? Porque yo ya sé dónde estoy. Pero si no entiendo y pienso y me limito, porque pienso de que un lugar es el límite, o realmente no estoy capacitado para entender más, entonces yo mismo estoy limitándome. Cuando le hemos estado hablando de que el Espíritu de Dios o el Consolador es el que iba a revelar lo que tenían que entender. Nosotros somos capaces de entender, porque Dios nos dice eso. Nosotros somos capaces de crecer porque Dios está en nosotros. Cuando respetamos esto, yo lo entiendo, lo acepto para mí, lo voy a aceptar para ustedes. Cuando lo acepto, entonces tenemos una vida simple. Es lógico, ¿verdad? Tengo una vida simple porque sé de que tú eres el llamado, tú eres la iglesia, tú eres parte. Si tú me dices, ok, entonces yo me voy a mudar a otra casa y voy a comenzar, ok, siempre eres parte de mí. ¿Por qué? Porque somos miembros en particular. Pablo fue y es parte de mí. Porque él hizo algo, ahorita está dormido, pero eso no quiere decir que no fuera parte. Todos, cuando nosotros podemos respetar lo que cada uno de nosotros tenemos, que es lo mismo, pero a la vez individual, podemos entender la simplicidad de Cristo y podemos entender el llamado de cada uno. Y se va a facilitar todo esto. Vamos a Josué. Josué 24:15, yo sé que es un versículo que muchos de nosotros nos encanta, ¿verdad? Pero vamos a leer este versículo. Josué 24:15. Ok, ¿alguien lo puede leer en inglés? ¿En español? Ok, también en español. Léelo. In Chinese. In English. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Ok. Josué 24:15. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del Éufrates. A los dioses
de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Mi familia. Esta palabra, mi familia, viene lo mismo. Viene a representar prácticamente lo mismo de que es mi familia y yo. Muchos dicen, es que lo que pasa es que no tienes autoridad de alguien más, solo tu familia. No, es la representación de que cada familia iba cumpliendo la necesidad de acuerdo espiritualmente. Antes de seguir, vamos a Efesios 15, del 15 al 20. ¿De Efesios. qué capítulo? Permítame. 5, perdón. Ok, el que lo tenga, solo téngalo ahí un ratito. Efesios 5, 15 al 20. Ok. Ok. Solo permítanme un segundo. Solo retomando un poquito en lo que habíamos aprendido también anteriormente, para poder añadirlo rápidamente acá, de lo mismo de 1 de Timoteo 3, 15 y 16, pero ¿se acuerdan en las declaraciones de Hechos? Vamos a poner un ratito aquí otra vez Hechos, donde dice, pero si tardo mucho para que sepas percibir profundamente e intuitivamente cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, la iglesia, que es iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o soporte de la verdad. Columna y baluarte o soporte de la verdad. Y vemos esto, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La gran casa de Dios, que es la eclesia del Dios viviente, el gran misterio de la piedad, protegido dinámicamente con la palabra de Dios, creciendo en los corazones de las personas a medida que se comunicaban de casa en casa. Esta verdad permanece a lo largo de Hechos como la voluntad de Dios, no solo como una idiosincrasia cultural, o va más allá que una idiosincrasia cultural, porque no era prácticamente cultural, era la voluntad de Dios. Hechos 2:2. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Incluso la ubicación original de la recepción del Espíritu Santo era el área del templo y se conoce como casa. Para establecer el énfasis espiritual desde el primer día de la Iglesia de la Gracia, los creyentes nacidos en la primera sección, hablando de las declaraciones, cuando era correverente con Hechos 2:46 y el registro de Hechos 5:42, en esta segunda sección diariamente las cosas se llevaban de casa en casa, predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Cuando los gentiles originaron la palabra de Dios, Pedro fue a la casa de Cornelio, no a una central o una catedral, sino fue a una casa. Y así vemos el primer gentil surgiendo desde una casa. Hechos 10:33, enseguida pues Cornelio, y habla de todo eso. Ciertamente los creyentes enseñaron y ministraron en el área del templo, pero así también otros lugares en esta comunidad. Pero vimos que la ley, toda la ley, Cristo ya la había cumplido en este momento de su muerte. Del templo se rasgó de arriba abajo, ¿se acuerdan? Mateo 27:51, Marcos 15:38, lo que estaba diciendo. Cristo cumplió lo de la ley, inclusive estos rituales y todas estas cosas que denotaba o connotaba el templo, y por eso aún vemos que el velo se rasgó, así quitando quitando sin dejar separación entre Dios e Israel. Efesios 2:14 declara
el ambiente declara que su muerte también abolió la pared intermediaria de la separación entre Dios y los gentiles, dando paso así a la casa de Dios, el misterio edificante del hogar del Nuevo Testamento. Esta tercera sección en Hechos se suma a la revelación de la voluntad de Dios con respecto a donde estaban las iglesias y donde se reunían para suplir cada necesidades. Vemos que va más allá de la cultura, va más allá de lo establecido por los hombres, de lo que después de esto se quiso implementar y en la idiosincrasia de que la gente dice, oh sí, pero ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu templo, tu edificio? Vamos a Efesios y con eso vamos a terminar porque para poder proseguir con algo más, pero vamos a Efesios, el 5, 15 y 20. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Hoy estamos hablando de la forma de vivir, ¿verdad? No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía eso bastante? De que cuando enfrentaba a los fariseos acerca de un asunto. Y él decía de que ellos solo era para tener la gloria de hombres, solo era para hacer un show o para dar a conocer. Y dice, no sean como aquellos que llegan y gritan y todo, ¿verdad? El cristianismo verdadero no se remonta o limita en un edificio, sino en la calidad de la vida cristiana. El crecimiento o el surgimiento para mostrar la gloria y las maravillas de aquel que nos llamó. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Nuestra vida, nuestro vestuario, nuestra forma de conducirnos también glorifica a Dios. Porque yo soy el templo de Dios. Yo soy la gloria de Dios. Soy lo más santísimo en comparación a ese templo que podía ser destruido literalmente. Tenemos que tener cuidado en nuestra forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto requiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender lo cual sea la voluntad del Señor. No se emborrachen porque echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón con melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y se cuiden, aprovechen el tiempo. Como personas individuales, nuestra meta no es nada más un momento o un lugar, sino es la calidad, el crecimiento. El verdadero cristianismo se basa en la calidad de vida, del crecimiento, en la práctica de la palabra. Ahora nosotros no vamos a un templo, a una sinagoga. Nosotros somos el templo de Dios como tal. Nosotros somos por eso dice que somos las cartas vivientes, porque nosotros igual tenemos que tener mucho cuidado en cómo vivimos, qué hacemos. Cuando dice, trae a mí todo el que está llamado por mi nombre, vengan a mí todos los que me reconocen como su Dios. Cuando reconocemos a Dios, reconocemos su llamado. Cuando reconocemos su llamado, podemos entender que tenemos que vivir sabiamente. No por la ley de Moisés, sino porque sabemos que lo que está dentro de nosotros tiene el poder suficiente para mostrar la gloria de Dios. Porque dice, ¿para qué? Para mi gloria. Para mi gloria. Y todas las cosas han sido para gloria del Padre. Dios les bendice. Esta es la parte de
de esto de los llamados?